Álvaro Lobo tiene 33 años y es jesuita, un hombre joven que sintió la vocación tras realizar el Camino de Santiago. Vive en París, donde cursa estudios de teología, tras estudiar en Comillos, al mismo tiempo que está en los campos de refugiados. Impulsó la iniciativa Más que Salud y colabora como articulista en El País. En una reciente entrevista en Radio Nacional, Álvaro decía que faltan referentes, y para él, como para nosotros, uno de esos referentes esenciales es San Ignacio de Loyola. Al respecto, en la editorial Mensajero del Grupo Loyola ha publicado En buena compañía, una biografía ilustrada de San Ignacio para niños, realizada en colaboración con Rocío Esteban y Fernando de Pablo también. En estos momentos está estudiando en París, como les decíamos, y hemos llamado y hemos entrevistado acerca de esta obra. Vamos a ver qué nos cuenta. Bueno, pues damos la bienvenida a Álvaro Lobo, al que ya conocemos, y te agradecemos muchísimo que desde París nos atiendas, porque este libro que habéis sacado, En buena compañía, está teniendo éxito y creo que ya tiene una traducción francesa. No lo tendrás por ahí, ¿no? Sí, sí, evidentemente he venido armado a la entrevista y nada, aquí que Ediciones Jesuitas de Francia o Bélgica, no sé cuál de las dos, pues lo hizo con mucho gusto. Y nada, aquí es emocionante porque cuando vas al colegio aquí de París lo tienen los niños. Ah, Entonces, bueno, sí. sí, sí. Yo no digo nada, no sé que me lo hagan leer y... Oye, hay muchos modos de enfocar una vida de San Ignacio, ¿no? ¿Por qué elegiste el título En buena compañía? Bueno, yo creo que cuando alguien elige un libro en un plano comercial, primero, o sea, cuando alguien elige un libro, primero el plano comercial tiene eso, aquel, es una parte importante, eso no nos vamos a engañar. Pero yo creo que San Ignacio también, cuando hablamos de buena compañía, pues nos remite a que no iba solo, ¿no? Bueno, está por supuesto la compañía de Jesús, que remite, ¿no? O sea, el juego de pensamiento es muy rápido. Pero también transmite esa idea de que San Ignacio, bueno, pues por un lado iba con Jesús, que le acompañaba en su camino, que esta imagen de solo y a pie, bueno, pues es verdad, pero no toda la verdad. Y luego, por otro lado, iba con compañeros y un montón de gente que se encontraba en el camino. ¿Habéis optado en los dibujos por presentarlo como un niño normal, lejos de esas idealizaciones que a veces hacen el camino imposible? ¿Qué te parece atractivo, más atractivo de San Ignacio para un niño en este siglo XXI? Bueno, hay una parte cuando se dibuja un cuento o se crea, primero tienes que meter, yo creo, como muchas ideas que al niño pueda asociar a él directamente, ¿no? Esto, bueno, hasta en el Evangelio ocurre, ¿no? Bueno, pues son recursos que la gente dice, ah, bueno, pues este no nació siendo así, ¿no? Sino que se dejó transformar. Y luego también hay que añadir, bueno, pues animales, paisajes naturales, porque un niño de 4 años es con lo que se queda, son Claro. sus referentes de alguna forma iniciales, o si le pones pues pegándose con un palo, pues eso está muy en el ideal de un niño. Yo creo que de San Ignacio hay dos cosas, ¿no? San Ignacio como un aventurero, alguien que no se quedaba quieto, ¿no? Es esa imagen dinámica que tenemos en la cabeza, ¿no? De alguien con mucho carácter, muy emprendedor, muy echado para adelante. Y luego también yo creo que la imagen del caballero, esa imagen pues queda mucho en el imaginario, yo creo que de nuestra sociedad y en la de todos, ¿no? Y el caballero, bueno, pues lucha por algo. Y esa imagen de San Ignacio, que a nosotros nos puede parecer de otro tiempo, a los niños les queda. Porque precisamente en el cuento resaltáis a Ignacio batallando, ¿no? En una batalla, en una aventura. Pero me pregunto hasta qué punto hoy en día los niños viven esta dimensión de aventura, quizás más metidos en casa, y hasta qué punto es necesario el tener ese espíritu de aventura y de emprendimiento para comprender a Ignacio. ¿Viven los niños hoy Bueno, en día ese espíritu? yo creo que sí. Bueno, San Ignacio, cuando él pensaba en los colegios de la compañía, por ejemplo, quería que la educación de los niños fuesen niños soñadores, ¿no? Y alumnos soñadores. Y yo creo que eso el caballero lo tiene, ¿no? Quizás el ejemplo más paradigmático, aunque por otro lado es el Quijote, ¿no? Es decir, un soñador. San Ignacio quizás era muchísimo, muchísimo, muchísimo más racional, ¿no? Pero yo creo que esa imagen en el ideario de un niño, yo creo que se queda. Y luego también, ¿no? Yo creo que tiene una parte, bueno, pues de fidelidad,
tiene una parte de querer ser de otra manera buena, tiene una parte también de modales. Yo creo que esta imagen de caballero no es una imagen medieval solo, ¿no? Sino que yo creo que hay como distintos aspectos que le llaman la atención a un niño, ¿no? Y que eso lo podemos ver también en el deporte y hasta en los videojuegos. Mm. También resaltáis en la historia, bueno, pues este Ignacio Herido, y precisamente este año cumplimos el aniversario, ¿no? El dibujo pues pone Ignacio Herido, el castillo herido, y pensaba en la cantidad de chavales heridos y vulnerables que hoy en día, ¿no? Y adolescentes. ¿Cómo crees que impacta en ellos esta sabiduría de la herida, ¿no? Bueno, esto es una anécdota, ¿no? Cuando estábamos escribiendo el cuento, bueno, pues se lo pasaba siempre al hijo pequeño de algún amigo y demás. Y entonces el momento de la herida para los niños era de un impacto enorme, ¿no? Yo creo que veían como, bueno, una pupa ahí, ¿no? En un cuento, ¿no? Eso es como muy extraño tampoco, que nadie se asuste, que aquí no aparece nada No es gore. escandaloso ni inapropiado para los niños, ¿no? Pero yo creo que a los niños les impacta mucho, ¿no? Porque en un mundo en el que se vende el éxito, eh, todo, bueno, pues todo te tiene que ir bien y de repente que veas el personaje que te están hablando, el del cuento, que sufre y que lo pasa mal, bueno, pues eso ya llama mucho la atención. Y en el fondo, la vida de San Ignacio era caballero, sacerdote, muchas cosas, pero fue un hombre que sufrió la enfermedad y llegó a sufrir incluso hasta la persecución. Hoy hablamos de heridas, de castillos caídos, de esa sabiduría de la herida, y sabemos que ahora en París estás en contacto con los refugiados, ¿no? Heridos en Europa y a veces efectivamente en el mismo París o en el norte de Francia con sus campamentos rotos. ¿Cómo ves a las familias allí? ¿Qué resonancia tienen todas esas familias de refugiados para ti? Bueno, yo creo que eso impacta siempre, siempre mucho, ¿no? Porque sobre todo lo que impacta es lejos de su hogar, ¿no? Y a mí la pregunta que me surge es cómo le explicarán esa realidad a sus hijos, ¿no? Digo, porque los niños no son ciegos ni son tontos, por mucho que a veces creamos Mm. que el niño conoce menos, ¿no? Pero el niño también ve, el niño se pregunta, ¿no? Y yo es la pregunta que me hago, ¿no? ¿Cómo los niños, que, bueno, pues o cómo le explicarán los padres a los niños, ¿no? Esa es la gran pregunta que me queda. Toda la historia está atravesada por la amistad, ¿no? Y es verdad que tiene un papel muy importante en la narración que habéis hecho. A veces nos simulamos o nos imaginamos a ese Ignacio de Loyola muy solo en Roma o en los ejercicios, pero realmente la amistad es un elemento central dentro de Ignacio de Loyola y para explicarlo a un niño, ¿no? Incluso en la propia compañía de Jesús. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo recuerdo ya desde cuando yo empezaba a estudiar en el colegio de jesuitas el tema de la amistad, ¿no? Yo creo que eso es un valor que está muy impregnado en la espiritualidad ignaciana, ¿no? Y yo creo que también la espiritualidad ignaciana y los jesuitas, en principio, somos gente muy sociable entre sí, ¿no? Es decir, que hay una parte que necesitamos abrirnos al otro. Y yo creo que eso es muy importante. También está la conversación espiritual, ¿no? Que, bueno, pues hablar de Dios entre otros, y eso remite al Evangelio, ¿no? Cuando uno o dos estáis reunidos en mi nombre, pues ahí estoy yo. Y la compañía de Jesús es un grupo de amigos, ¿no? Es decir, yo creo que eso conviene tenerlo muy claro, ¿no? Amigos desde el noviciado y amigos en la enfermería, amigos compañeros de trabajo y que compartes todo, la vida, ¿no? Compañero, pues compartir el pan, todo. Por un lado, yo creo que está la parte de la amistad y por otro lado, está la amistad con Jesús, ¿no? Que es lo que une a todos, ¿no? No somos compañeros o amigos por la misma edad o por los mismos gustos, sino por tener a Jesús en el centro. Y yo creo que cada jesuita y cada persona que tiene la espiritualidad ignaciana, y el caso de San Ignacio es el ejemplo más claro, es esa amistad con Jesús, ¿no? Esa amistad con Jesús que te hace seguirle y que te hace, bueno, pues te abre un mundo de posibilidades. Una última pregunta. Habiendo escrito este libro para los niños y pensando en las familias y en las familias de Jesuitas Familia, ¿qué aconsejarías tú a las familias en este momento? Pues es una pregunta muy buena, pero yo creo que el contexto de la pandemia
nos ha ubicado en que tenemos que construir una iglesia de familia, ¿no? Es decir, que la mejor forma o el primer paso donde construir la iglesia es en la propia familia, ¿no? Es en rezar juntos, el no tener miedo a hablar de Dios, no tener miedo a leer cosas de Dios. Yo creo que eso es importante, ¿no? El primer sitio donde se construye la iglesia es en el propio hogar. Pues aconsejamos muchísimo la lectura de Buena Compañía. Creo que es una gran herramienta para esto que dices, para hablar de Dios en casa, ¿no? Y bueno, y te animamos a seguir trabajando y a seguir escribiendo para niños, no solamente en El País y en todos estos medios, sino que yo creo que hay ahí un gran campo que debemos cultivar, ¿no? Pues es súper divertido. No es fácil, ¿eh? Porque te tienes que No, y luego tienes que bajar del mundo de las ideas a la cabeza de un niño que a veces sabe ver mucho más allá. pues muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias a ti, Fernando.